Dicho esto, y hablando de los mercados internacionales, nos vamos a meter en el plano global y con el agrado hoy de recibirlo, de tener del otro lado a Carlos Raimundi, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, bueno, y un gran referente en la política internacional para escuchar. Así que te damos los buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? De este lado, Delfina, Franco y Male, te saludamos. Muchas gracias. Hola, Bueno, Carlos. buenos días, muchísimas gracias. Un gusto muy grande poder conversar. Igualmente para nosotros. Carlos, empezar, bueno, primero, hace mucho que no hablamos con vos en estas mañanas, así que primero que nada preguntarte cómo estás viendo, qué hechos de lo que está sucediendo vos destacás para tener en cuenta a la hora de hacer una lectura de Argentina, pero bueno, del contexto global en general. Bueno, entonces empezamos por Argentina y lo relacionamos con lo internacional. Ujú. Mira, yo creo que hay tres aspectos en los últimos días. El primero es la debacle definitiva, irrecuperable, irremontable de este sistema judicial, que no solamente por la parcialidad de sus fallos, sino también por haber aceptado la designación de dos jueces por decreto presidencial, pero es que es un mecanismo que la Constitución prevé para un caso de emergencia, para un caso de no funcionamiento del Parlamento, pero quien tiene que designar los jueces es el Parlamento, y sin embargo la Corte le toma juramento a uno de los dos. No le tomó a los dos porque uno de los dos, que sería el hijo, no había renunciado a su cargo, sino que había pedido licencia. Entonces la Corte le dice, no, mire, renuncie porque no puede tener vigentes Dos dos cargos. cargos al mismo tiempo. Pero si no hubiera sido por eso, le hubiera tomado juramento. Pero resulta que después el Senado rechaza el pliego de los jueces. Entonces se produce un conflicto de poderes y el ministro del Interior, no, el jefe de gabinete, Franco, que era ministro del Interior, era jefe de gabinete, dice, no importa, el juez tal ya está en la Corte, por lo tanto no me importa lo que diga el Senado. Entonces hay una debacle de la justicia, a lo que le agrego el tema de la persecución política, ¿no? En este caso fundamentalmente a Cristina y otros dirigentes de la oposición, pero hay una debacle de todo el sistema institucional. Eso número uno. Número uno no porque sea lo principal, no, sino porque lo menciono en primer término. Número dos, que es lo más reciente es lo de Malvinas, ¿no? Es gravísimo, tremendamente grave, que el presidente haya esgrimido públicamente en su discurso la teoría o la tesis de la potencia invasora, que es permitir la autodeterminación de los habitantes de Malvinas, porque ustedes imagínense en diplomacia internacional, cuando hay una disputa, la otra parte exhibe los dichos de las autoridades del otro país. Imagínense que el primer ministro de Gran Bretaña hubiera dicho las Malvinas son de Argentina. Lo primero que hace Argentina es mostrar eso en todos los foros internacionales diciendo ya no hay más disputa porque el propio Reino Unido ya reconoció. Bueno, eso pasó a la inversa. A lo que se suma, porque yo no estoy planteando Malvinas con todo lo que implica la sangre de nuestros soldados, todo lo que sucedió con ellos. Además de eso, y hay muchos, el CECIM de La Plata es uno de los que levanta la bandera de la soberanía, no únicamente en términos reivindicativos de lo que fue su tarea militar hace 43 años, sino de lo que representan las Malvinas para la soberanía argentina, lo que representa la Antártida, el mar, la pesca, el petróleo. El Reino Unido está construyendo una plataforma, una base militar en Ushuaia, bueno, desastre. A ver, he dicho lo que dijo Milei.
Y lo tercero, que es lo más grave, lo más estructural, es un país que está desesperado para que el Fondo Monetario Internacional le apruebe un acuerdo, un préstamo, y los mercados saben perfectamente que cuando un país está desesperado por algo, y en este caso por el Fondo Monetario Internacional, es porque está teniendo una tremenda debilidad macroeconómica. Eso que el presidente exhibe como una fortaleza es una extrema debilidad. Entonces el presidente dijo, bueno, voy a hacer una cosa. Primero voy a entregar las Malvinas, y al ratito me voy a tomar un avión, me voy a sacar una foto con el presidente de Estados Unidos para que haga lo mismo que hizo con Macri, que es pedirle al Fondo Monetario que le dé un crédito. Bueno, no solamente que Trump no le pidió al Fondo Monetario, sino que ni siquiera se pudo sacar la foto. Entonces, esto, unido al clima de la economía mundial, es tremendo para la Argentina, porque si ustedes lo saben, la gente que está escuchando lo sabe, y yo lo sé, los agentes de bolsa, los agentes del mercado, los que se han beneficiado con el carry trade en todo este tiempo, carry trade, traduzco al español, es traer dólares, cambiarlos a pesos, porque como el dólar está planchado, conviene más pesos, porque se maneja con una tremenda tasa de interés, se valoriza de esa forma, y cuando yo ya hice una suficiente ganancia, lo vuelvo a convertir a dólares, me los llevo del país. Y los que operan de esa manera saben perfectamente de la debilidad argentina y saben que va a entrar en una crisis. Y al saber que va a entrar en una crisis, van a retirar ese dinero, va a estallar la burbuja, van a quedar menos dólares y va a haber que devaluar. Y al devaluar, le dispara la inflación a Milei, que era lo único que él podía exhibir. Quiere decir que en este clima, y redondeo con esto, con esta primera conclusión, frente a esto que nos está pasando, frente a una situación social que ya hasta los que no la querían ver la empiezan a ver, porque hay muchos dirigentes sindicales en Argentina que se sienten más a gusto negociando la reforma laboral con Milei que haciendo un paro general. Y sin embargo, por la presión de las bases, tuvieron que llamar a un paro general. Y las hinchadas de fútbol están adhiriendo al movimiento de los jubilados. Quiere decir que por abajo están pasando cosas. Frente a todo este panorama, debería haber una oposición que le diga al país qué es lo que va a hacer el día que se vuelva a hacer cargo del gobierno, y sin embargo nosotros estamos anteponiendo otros temas de interna antes que el mensaje que le tenemos que dar. Digo mensajes, un mensaje. Mire, ¿quieren pedir plata con el fondo? El fondo le quiere prestar a la Argentina, se la presta, pero sepa que el día que nosotros llegamos al gobierno, esa plata la perdemos porque no se la vamos a pagar. Por ejemplo. Carlos, dos preguntas como para profundizar. Hablabas un poco del escenario internacional y hacías, o concretamente ponías un punto en la ausencia de reglas, ¿no? En relación más al funcionamiento propio de cómo se eligen los jueces de la Corte Suprema y gran parte del funcionamiento del sistema democrático en la Argentina, sobre todo con el gobierno de Javier Milei gobernando por decreto y bueno, obviamente lejos de el poder legislativo y un funcionamiento republicano. Y recuerdo hay una frase de, si no me equivoco, es de Vladimir Putin, de 2013, en el que planteaba, nos estamos acercando a un mundo sin reglas. Que un poco cuando decimos, bueno, este experimento que lamentablemente vivimos en la Argentina es un experimento del poder concentrado. Si ves también que hay conatos de este mundo sin reglas del que Vladimir Putin decía hace mucho tiempo, no solamente en otras partes del mundo, sino además en el funcionamiento internacional. Sí, sí, absolutamente. Mirá, yo creo que aquellos que quieren ver dentro del imperialismo noratlántico financiero, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, OTAN, los que quieren ver un mundo que en una nueva edición de la Guerra Fría,
la Guerra Fría es lo que se inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que están muy equivocados, que el mundo hoy no tiene características similares a los de la Guerra Fría, sino que se parece mucho más al mundo del primer tercio del siglo XX, que es la antesala del fascismo. ¿Por qué? Primero porque hay una crisis del capitalismo y hay una interfase entre, en aquel momento era el Reino Unido que le dejaba su lugar a los Estados Unidos y ahora son los Estados Unidos que le están dejando su lugar a China, ¿no? Por simplificar. Sí. Pero además porque hay una crisis de la democracia en el sentido de que como la democracia no ha llevado a ninguna mejora en los últimos años, ha perdido credibilidad. Por lo tanto, hay crisis política en todos crisis de representación política. Yo creo que uno de los pocos países de Occidente, de lo que llamamos Occidente, no tienen en este momento una pérdida de credibilidad profunda en su sistema es México, que al contrario, la está profundizando la democracia, queriendo elegir los jueces, etc. Pero el resto de Occidente hay crisis de representación democrática. Crisis al interior mismo de las élites de poder, porque vos fíjate que Biden y Trump representan en el fondo los mismos intereses, algunos van, vienen, suponete lo de las servidoras tecnológicas que antes estaban con los demócratas, ahora están con Trump, pero uno lo quería representar esos intereses con guerras mundiales, como el caso de Biden, que incrementó el nivel de belicismo en el mundo, y Trump lo quiere hacer a través de la guerra comercial, firmando yaltas parciales, digamos, con las guerras que había iniciado Biden, pero focalizándose en la guerra comercial. Pero los dos representan lo mismo, hay crisis al interior del capitalismo y crisis de los organismos internacionales, pero por una razón muy sencilla, porque los organismos multilaterales tienen que construir un mundo más justo y terminaron construyendo un mundo cada vez más injusto. Por lo tanto, tampoco tienen credibilidad esas reglas. Y eso después se expresa en estos aranceles, en esta guerra comercial, en esta caída de los mercados, etcétera, etcétera. ¿Cómo reacciona Trump frente a la pérdida de hegemonía de Estados Unidos? Justamente rompiendo todas las reglas, como lo hace Milei en la Argentina, con excesos, con bravuconadas, con bloqueos. Vos fíjate, te pongo un ejemplo. Entre el gobierno de Trump y los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, hay la misma distancia ideológica que hay entre el gobierno socialista de Xi Jinping y el gobierno de derecha de Dina Boluarte en Perú. Pero mientras Trump profundiza el bloqueo, como dijo Claver Carone la semana pasada, sí, para extremar el sufrimiento del pueblo cubano, China construye un megapuerto y ahora está haciendo una inversión enorme en un tren bala para modificar la estructura comercial de toda la región del Pacífico en América Latina. Es decir, hay ruptura de reglas en un lado, pero construcción de reglas en otro lado, que son las reglas del desarrollo, del dominio de los mares, de la inversión en infraestructura. Y Putin dice algo parecido al estilo Putin, digamos, y con lo que representa a Rusia. Vos fíjate que hoy el conflicto se va a tener que terminar de la misma manera que Putin planteaba antes de que empezara. Es decir, reconocimiento de los territorios prorrusos, Crimea y el Donbass y Lugansk, neutralidad de Ucrania, no instalación de bases ni inscripción de Ucrania en la OTAN. Entonces vos decís, ¿para qué hubo que hacer una guerra de 3 años si después va a terminar igual que lo que Putin planteaba antes de que empezara? Quiere decir que la ausencia de reglas es en el mundo que se está autodestruyendo, claro, pero en el mundo que está construyendo el nuevo orden se están elaborando reglas para que podamos vivir. Y esto tiene que ver con la Argentina en este sentido, de que hay mucha gente que te dice, por ejemplo, yo digo, si acá llega un gobierno popular y no controla el comercio exterior, y no controla las exportaciones, y no controla el Banco Central,
más vale que ni vengamos, porque vamos a llegar y vamos a hacer lo mismo que hizo Alberto Fernández. Así que fracaso absoluto antes de empezar. Por lo tanto, hay que hacerlo. Entonces te dicen, sí, pero si vos haces eso, después tenés bloqueo, desabastecimiento. No, porque en este momento, a diferencia de hace varios años, por ejemplo, en el año 2015, Grecia, en Europa, quiso salir del sistema, pero no tenía otro sistema donde entrar todavía. En cambio, hoy hay alternativas geopolíticas, pero si las reservas que tiene la Argentina son chinas. Que son las que quieren que se entreguen, además. Que son las que quiere, en este caso, Clavel Carone, que lo acabas de nombrar, es el que acaba de declarar que la Argentina entregue el 72%, creo que las reservas, sí, con el swap chino. Va a entregar esas divisas, va a recibir un paliativo y a cambio de eso va a tener que cerrar ministerios, entregar el litio, el petróleo, la energía, la Antártida, todo. Entonces, por eso te digo, hoy hay alternativas geopolíticas, ¿no? Cuando vos ves a Dilma Rousseff presidiendo el Banco de los BRICS, quiere decir que hay alternativas donde la Argentina, renunciando al sistema en declive, puede tener un plafón distinto en la construcción de este nuevo orden mundial. Carlos, en este sentido, hablabas un poco, bueno, de esta autodestrucción de Occidente, mencionabas, te lo pregunto porque es el tema del día, viene siendo el tema del fin de semana, que tiene que ver con este aumento de los aranceles por parte de Trump. Obviamente la respuesta de China a esto fue un contraataque, si se quiere, pero otros países como la Argentina están en el rol, digo, Argentina como otros, ¿no? Ecuador y otros países con mayor ponderancia de la sumisión hacia los Estados Unidos, están buscando una idea de supuesta negociación, ¿no?, que haría bajar estos aranceles. ¿Cómo crees que puede escalar todo el tema del comercio, digamos, de esta, si consideras que efectivamente estamos ante una guerra comercial con todo lo que está haciendo Trump y qué puede pasar en particular con Argentina, pero en general con los países que quedaron en esta situación, digamos, de mucha desventaja como para negociar con los Estados Unidos? Bueno, mira, primero que creo que es muy difícil aventurarse a describir el nuevo orden a 3 días de la toma de una medida, ¿no? Yo más bien soy amigo de analizar o de mirar, de observar tendencias. Entonces, digamos, ¿por qué han saltado los mercados? Porque están dominados por los grandes fondos de inversión multinacionales y por las grandes empresas globales, que son las perjudicadas al tomarse una medida que perjudica ese alcance global, digamos, de las empresas. Entonces es lógico que hagan saltar los mercados financieros. Ahora, yo creo que, a ver, primero, el ocaso del capitalismo financiero y la preponderancia del sistema asiático no depende de esta medida arancelaria, porque esta medida arancelaria se puede responder con otras medidas arancelarias, como ha hecho China, que ahora inclusive ha fortalecido la fiscalización de algunas empresas de capital norteamericano, ha puesto aranceles preferenciales a algunos bienes críticos, etcétera. Pero ese no es el centro de la cuestión. Quien va a dominar no es el que ponga aranceles más altos, es el que domine los mares, las inversiones, la infraestructura, la construcción de puertos, de rutas polimodales de transporte, etcétera. Y eso es el bloque asiático, con aranceles más altos o con aranceles más bajos. Esa tendencia es irremediable. Por lo tanto, yo a esta medida la pongo más en un manotón de ahogado de Trump que en algo que pueda cambiar el orden mundial, porque el orden mundial va a cambiar solo y está cambiando por una tendencia que lleva mucho más años que, digamos, Estados Unidos no va a recuperar la pérdida de su condición de proveedor industrial del mundo, que la perdió hace 30 años, y no la va a recuperar con estos aranceles. Y última cosa que te digo sobre esto, es que yo no lo vería con tanto alarmismo. El alarmismo lo ponen las empresas globales. Pero yo digo, si nosotros hace años que venimos bregando para la economía argentina con cadenas de suministro más cortas, sí, con cadenas de valor
que fomenten mercados regionales, con una economía a escala humana, y no que se tenga que proveer de bienes que nosotros podríamos hacer en nuestro propio modelo de soberanía alimentaria, y sin embargo estamos atados a las grandes cadenas que estandarizan la producción y el consumo de alimentos. Entonces, ¿por qué no pensar en que estas medidas proteccionistas pueden favorecer cadenas de valor más cortas, economía a escala humana, nuevo modelo de producción agropecuaria, mercados regionales y desarrollo industrial propio? Sí, es una gran oportunidad. Si tuviéramos un sistema de relación con América Latina, obviamente que Milei se ha encargado de quebrar en todos sus aspectos. Creo que vamos a tener tiempo, ¿no? Para ir desarrollando esto. Creemos, ¿no? Te vamos a tener también con periodicidad por acá, Carlos, analizando lo que pasa en el mundo. Así que te agradecemos mucho por este tiempo y por esta claridad también para entender, más allá de lo cotidiano, un poco en qué panorama global estamos hoy en día. Así que, bueno, obviamente te agradecemos el tiempo y la explicación como siempre. No, bueno, muchísimas gracias. Lo único que sí les pido una cosa, no me encasillen en el plano exclusivamente internacional, porque Bien. yo soy un militante de territorio de la Argentina, y si uno trata de analizar lo internacional es para ver cómo podemos vivir los argentinos y las argentinas mañana un poquito mejor que ayer. Bien. Así que, pero un gusto muy grande conversar con ustedes. Muchas gracias, Carlos, y bueno, seguramente nos charlaremos y conversaremos dentro de unas semanas nuevamente. Fuerte abrazo. Pasaba Carlos Raimundi, nos forzamos a encasillarlo porque es ex embajador argentino ante la OEA, y con lo cual gran parte de los elementos de la política internacional son otros de los elementos con los cuales maneja, pero obviamente el análisis de la política local ayuda, sobre todo cuando tiene esa perspectiva, como diría el general, de la realpolitik. Así es. 3 minutos nada más que nos separan de las 11 de la mañana. Vamos, que nos vamos. Será como tú quieras, pero así